Muy buenas tardes, cordial saludo a todos los aprendices. Esta grabación, pues, me permito desarrollar esta grabación para las personas que tal vez de pronto no puedan verla en estos momentos. Estamos a 16 de noviembre del 2023 y vamos a iniciar entonces con nuestra sesión en línea que corresponde a la evidencia número 9, prototipo de la solución, plan de acción. Correspondiente a la actividad de aprendizaje número 3, evidencia 01 de la ficha 275-8528, técnico en operaciones comerciales exterior, de comercio exterior. Bueno, listo. Vamos a iniciar entonces con lo que es el contenido. Vamos a ver el cronograma para visualizar hasta dónde va la evidencia. Vamos a hablar de esta poderosísima herramienta que se llama Design Thinking. Y vamos a ver sus etapas. Y posteriormente vamos a ver la evidencia y las dudas e inquietudes. Como les estaba diciendo, tenemos en el cronograma la evidencia número 9 del producto. Esta empieza hoy, 16 de noviembre del 2023, y acaba el 22 de noviembre del 2023. Como fecha final para que la evidencia no entre como una evidencia tardía. ¿Listo? Recordemos que nuestra actividad de aprendizaje 4, que hace parte de lo que es la fase de evaluación, ¿cierto? Nuestra fase de evaluación, nuestra fase final de nuestro programa de formación es verificar la implementación de procesos de importación y exportación y tránsito aduanero, teniendo en cuenta los objetivos y los políticos y las políticas de quién, pues de la empresa o de la organización. ¿Sí? Ok, entonces vamos a iniciar de una vez con esta poderosísima herramienta que se llama Design Thinking. ¿Y qué es o qué quiere decir esta herramienta? Bueno, si lo traducimos, ¿cierto? Si traducimos esto al español, tendría que ser algo así como pensamiento creativo, pensamiento de diseño, ¿sí? Podría ser como, como algo así, ¿cierto? Un pensamiento de diseño del pensamiento podría ser también. Y precisamente esta es una metodología que se desarrolla, ¿cierto? O que la están desarrollando varias empresas modernas, de hecho, para crear sus productos y para desarrollar sus actividades, ¿cierto? O sus servicios. Y lo que hace es que genera soluciones creativas e innovadoras a esas necesidades que tienen las personas, ¿cierto? Que tiene de pronto un segmento específico y que por medio de esta herramienta podemos identificar, ¿cierto? Esas necesidades, ese dolo, esos deseos que no están satisfechos para posteriormente dar una solución, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de este design thinking? ¿Cuál es como el foco, ¿cierto? El foco es que se centra en la persona, está centrado en las personas, es decir, y ahorita lo vamos a ver, de hecho es una de las primeras etapas o fases, como lo quieran llamar. Se trata desde sentir esa empatía, ¿cierto? Esa empatía por nuestros clientes, por nuestros usuarios, y de alguna manera a través de ese sentimiento desarrollar, ¿cierto? Esa habilidad para saber cuáles son esos deseos, esas experiencias, esos problemas, esas necesidades que tienen y obviamente pues dar solución, ¿cierto? Pero desde ese punto de vista. Recordemos que empatizar quiere decir, si yo soy una persona empática, es ponerme en los zapatos de la otra persona, es decir, yo me voy a poner en los zapatos de mi usuario o de mis clientes, ¿cierto? Entonces digamos que esa es una herramienta que de hecho se usa mucho en Fondo Emprender. Recordemos que Fondo Emprender es un capital semilla. Y Fondo Emprender usa una metodología que se llama Lean Startup, ¿cierto? Que son unas metodologías ágiles.
Y dentro de esta metodología ágil, una de esas herramientas poderosísimas que utiliza Fondo Emprender es precisamente esta, Design Thinking, ¿cierto? Porque digamos que como, como su nombre lo indica, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos hacer al final un prototipo, ¿cierto? Un prototipado a través de todas esas etapas que ya vamos a ver, ¿sí? Y Fondo Emprender lo hace, de hecho, se llama Producto Mínimo Viable. Y en ese producto mínimo viable, lo que se hace es un prototipo acorde a las necesidades que se identificaron anteriormente, ¿cierto? En esa empatía que yo tengo con mis usuarios o posibles clientes o clientes potenciales, ¿cierto? Que yo pueda tener. Digamos que aquí algo importante es que este enfoque es meramente creativo, ¿sí? El enfoque se fomenta como que este enfoque lo que hace es fomentar, incentivar una generación abundante de ideas, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos lluvia de ideas o una tormenta, pues ahora estamos hablando de tormenta de ideas, o sea, muchas ideas. Y la idea es que se exploren esas soluciones, ¿cierto? De esas ideas y al final, pues, tengamos un producto, un servicio que satisfaga eso que de pronto desea nuestra comunidad, nuestro segmento o nuestros clientes potenciales. Obviamente aquí hay que ver este design thinking como un proceso no lineal, ¿cierto? Digamos que es un proceso que siempre va de la mano del cliente y por esto es un proceso que recibe mucha retroalimentación, ¿cierto? Recordemos que antes la comunicación con nuestros clientes era unidireccional, después pasó a ser bidireccional, o sea, va de lado y lado. Ahora es con retroalimentación, ¿cierto? Ellos nos retroalimentan y la idea es esa, que nos retroalimenten de las falencias, de las cosas negativas, de las positivas, ¿cierto? Que tienen nuestros productos o nuestros servicios y nosotros vamos a hacerle mejoras a eso, ¿sí? Digamos que la idea es esa. Miren que eh, de verdad que Fondo Emprender aplica muy efectivamente esta fórmula la aplica a la perfección, porque cuando ustedes presentan en una convocatoria, se presentan a una idea de negocio, lo primero que hacen ellos es mirar, bueno, déjeme ver su prototipo que usted tiene, ¿cierto? Que tiene que ser un prototipo al menos en un 70% y ahí, de acuerdo a ese prototipo, ¿cierto? Van mirando cuál es la necesidad de cada usuario, ¿cierto? Es decir, que empezamos como al contrario del emprendimiento tradicional, que empezamos con un estudio de mercado, que empezamos con toda esta parte como de las, de la generación de pronto como de fuentes de información, ¿cierto? A través de mecanismos y herramientas que nos den esa información, como pueden ser las encuestas, etcétera, pero digamos que acá empezamos de una vez con lo que es el producto, ¿cierto? Y fíjense en que es mucho más rápido. De hecho, es una metodología ágil para desarrollar productos nuevos, innovadores, ¿cierto? Y que penetren muy bien en el mercado. De acuerdo con eso y esta poderosísima herramienta que yo les estoy mostrando, pues tiene unas etapas, ¿cierto? Y tiene unas etapas o fases, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Vemos que acá podemos ver a lo largo de lo que está la ilustración, esas etapas. Aquí podemos ver por lo menos que iniciamos con lo que yo les estaba diciendo, que era empatizar. Si podemos observar acá, digamos que el gráfico nos lo dice, ¿cierto? Están sintiendo, ¿cierto? Algo de esa persona. Y la idea de empatizar es eso, ¿cierto? Aquí, digamos, es una de las etapas más importantes porque primero es, digamos, con la que iniciamos, ¿cierto? Y aquí, digamos que el equipo de trabajo o usted que va a hacer de pronto esta evidencia, pues se va a sumergir en el mundo del usuario, va a sentir como el usuario, va a comprender cómo piensa él, cuáles son sus deseos, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus dolos, qué desafíos tiene, en qué piensa, ¿cierto? En esto se centra la empatía, comprender profundamente cuál es la perspectiva del usuario, ¿cierto? Y esto se hace a través de una muy buena observación.
y de conversar con nuestro cliente, obviamente, y de hacer una investigación bien activa y analítica, ¿sí? Digamos que esta es la parte que yo les digo que es importante, porque en esta parte de empatizar, yo me pongo en los zapatos de mi usuario para yo poder sentir lo que siente él y desde ese sentimiento desarrollar y empezar a hacer mi producto, ¿cierto? Obviamente acá van a salir hartas cosas, es decir, si yo me pongo a, ¿cierto? Si yo me pongo a pensar y a mirar de pronto cuál puede ser el dolo, cuál puede ser ese sentimiento, esa necesidad de mi cliente, pues van a salir muchas necesidades, ¿cierto? Van a salir muchas necesidades. ¿Cuál es la idea de esto? Cuando nosotros pasamos a la segunda etapa, si lo podemos observar acá, la segunda etapa es definir. Acá yo voy a hacer una selección de todo eso que yo estoy explorando en la primera parte, que es empatizar en la primera fase, ¿cierto? Entonces, digamos que yo acá lo que voy a hacer es a definir muy bien cuál de todas esas yo voy a escoger, ¿cierto? Miren que acá el gráfico nos lo está diciendo. Les coloqué este gráfico para que nosotros lo observemos y diga, ah, bueno, listo, mire, aquí vamos llegando a ese punto que yo quiero, ¿cierto? Que es el que yo quiero atravesar. Esto se hace a veces, digamos que esta parte de definir se hace a veces con árboles de problema, ¿sí? Un árbol de problema. Recuerden que un árbol de problema vamos a colocar en la mitad ese problema, ¿cierto? Y a lo largo de ese problema nosotros vamos a ir hacia abajo con esas causas que son las raíces de ese problema y hacia arriba con los efectos de ese problema, ¿cierto? Entonces, por lo menos nosotros podríamos colocar que hay un segmento de pronto de personas que son punqueras, se me ocurre ahorita, y rockeras, que no encuentran una empresa que les fabrique la ropa como ellos quieren, ¿sí? Digamos que es un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta de investigación? Podríamos decir mi pregunta para el árbol de problemas. Acordémonos que el árbol de problemas que da paso a lo que yo quiero hacer. ¿No? Existe una empresa o existe un nicho o existe, no sé, un emprendimiento que satisfaga las necesidades de una comunidad, ¿cierto? Con gustos como el rock, como de pronto el punk, ¿cierto? Eh, para que satisfaga esos deseos y esas necesidades que no están en el momento, ¿sí? ¿Existe algo que los puede llenar a ellos? Digamos, esa es la pregunta de investigación. Entonces nosotros hacia abajo empezamos a decir que cuáles pueden ser esas causas, ¿cierto? Entonces abajo podemos colocar, las empresas no ven viable, esa puede ser una causa de esa pregunta. Las empresas de ropa no ven viable desarrollar este tipo de prendas. Otra, que las empresas, digamos que una empresa que esté desarrollada de moda hacia los gustos musicales de esta comunidad, ¿sí? Entonces, digamos que a partir de eso, cada vez que yo saco una causa, también saco un efecto. Toda causa tiene un efecto, ¿no? Y acá en los efectos, que va en la parte de arriba del árbol, imagínense en el árbol, en la parte de arriba iría un efecto que diga, ah, pues como las personas no encuentran acá, digamos en Colombia o en Bogotá, una marca de ropa que los identifique, entonces les toca importar desde otro país ese tipo de, digamos que de vestimenta, de ropa, de accesorios, podríamos hablar también de accesorios, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, ahí digamos que nosotros ya identificamos el problema, ¿cierto? Y de hecho lo identificamos con un árbol de problema, con una pregunta, si ustedes se dieron cuenta. Hay una causa y un efecto, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? Pues llegar a que, ¿cómo puedo darle solución a ese problema? Esa es la idea, ¿cierto? ¿Cómo puedo darle solución o cuál es la respuesta a ese problema que pueda atacar esa causa para que mejore ese efecto, ¿sí? Digamos que es bien interesante desarrollar esto, muchachos, eh, eso del árbol de problema, como para yo encajar mentalmente más o menos por dónde me voy a ir y no empezar, digamos, a empezar a apuntar para varios lados, ¿cierto? Porque no voy a llegar a nada. Eh, digamos que
esta parte es supremamente importante y de hecho así también inician en Fondo Emprender con un árbol de problemas, que es donde yo tengo como un panorama de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y que me ayuda a no irme por entre las, sino a definir bien esa pregunta de investigación o esa pregunta, ¿sí? Que va a dar paso a lo que yo quiero hacer. La pregunta es súper importante. Entonces, acá en definir, entonces vamos a retomar. Primero, empatizo, siento, exploro, ¿cierto? Exploro como el ambiente, miro, traigo las sensaciones de las personas. No puedo traerlas todas, no le puedo dar respuesta a todas, entonces defino, ¿cierto? Miren, acá está, eh, digamos que la diana, el blanco, me centro en uno solo, ¿cierto? Para tratar de darle solución. Paso a la segunda etapa, que es ideación. Esta etapa que es de ideación es cuando yo pongo a funcionar lo que, lo que yo ya definí, ¿cierto? Yo no puedo idear. Entonces, digamos que en esta etapa, el equipo de trabajo, las personas, los diseñadores, etcétera, generan una amplia variedad de ideas para abordar ese problema que nosotros ya definimos arriba, ¿sí o no? O que definimos en el anterior paso o en la anterior fase. Entonces, acá digamos que siempre, siempre, si ustedes se dan cuenta, en el grafiquito está como el bombillito prendido, acá es donde está esa idea a flor de piel y donde lo que se busca es un pensamiento divergente. ¿Sí? ¿Ustedes vieron la película Divergente? ¿La vieron? ¿Alguno vio la película Divergente? Es una muy buena película, ¿cierto? En el que no se encasilla a las personas, sino que esa persona que es divergente, como que tiene un pensamiento hacia varios sectores, ¿cierto? Ese es el pensamiento divergente, ¿cierto? Que como que alcanza, alcanza y se expande, digamos que por todo lado. Ese es el pensamiento, digamos, que se espera en esta etapa, que es la etapa de idear, ¿cierto? Aquí digamos que es muy importante, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar de lo que son la lluvia de ideas, de lo que es la tormenta de ideas que les estaba hablando hace un momento, porque ahí es donde empezamos a idear cómo vamos a solucionar ese problema, ¿cierto? ¿Cuál? El que nosotros definimos a través de la empatía, ¿sí? Acuérdense, o sea, ya nos estamos ahí para que vean cómo va el proceso. Después seguimos al prototipo, ¿cierto? En esta etapa lo que nosotros vamos a hacer es a seleccionar algunas de las ideas más prometedoras, ¿cierto? Que más me gustan, que sean más viables de esas ideas. Miren que creo que no lo tengo acá, eh, pero digamos que no es parte de este tema, pero yo tenía, o yo tengo un cuadro que hicimos para los muchachos de los colegios que estaban en Fondo Emprender, porque los queríamos como que ellos empezaran a sacar proyectos productivos. Y en ese cuadro, lástima que no se los comparto acá, voy a ver si de pronto se los puedo cargar en la evidencia, pero ese cuadro es bien curioso, ¿no? Porque hagan de cuenta que es un cuadro como en Excel, pero más grande, donde yo coloco las ideas acá y acá yo le doy como un puntaje a cada idea. Entonces yo por lo menos coloco idea 1, no sé, desarrollar una marca. Entonces acá, en una columna va, eh, desarrollar esa marca, ¿qué implicaciones tiene financieras? Financieramente, ¿qué es? ¿Agradable o no? ¿Buena o no? Entonces yo le doy un puntaje. Innovadora, le doy un puntaje. Creativa, le doy un puntaje. ¿Sí me puedo entender? Y así sucesivamente. Al final, digamos que va a salir un total con todos esos puntajes y va a ganar la que más puntaje tenga. Sí, es una manera de pronto cuando yo tengo varias ideas, pues seleccionar una. Esto de lo que es el prototipo, ¿cierto? Miren que esta metodología trata de hacer las cosas muy sencillas, simples, digamos que también muy económicas y fáciles, ¿sí? Esa metodología, digamos que encierra todo eso. Esos prototipos pueden ser como maquetas, ¿cierto? Como bocetos, como tratar de darle una forma a algo
qué es lo que yo quiero dar a conocer, ¿cierto? Lo puedo hacer por medio de diagramas, de fotos, algo que permita representar ideas que yo tengo de una manera más tangible, ¿cierto? Que se pueda ver, que yo pueda decir, es que yo voy a hacer una botella acá y aquí le voy a armar, hacer planos también, aquí le puedo armar un orificio, y por ese orificio van a tomar ahora las personas y va a ser más saludable, no tan contaminante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero entonces yo tengo que tener algo que yo pueda mostrar como una maqueta. Esa es la parte de prototipar. Bueno, muchachos, de hecho, hasta el prototipo, ¿cierto? Porque no vamos a tener el tiempo para testear, ¿sí? Pero no porque no tengamos el tiempo para testear, no les voy a aclarar qué es esta parte, ¿cierto? La parte de testear, como su nombre lo indica, significa evaluar. ¿Evaluar, muchachos? Pues evaluar qué? Evaluar mi producto, ¿cierto? Evaluar mi servicio, ¿cierto? Y a través de que yo lo puedo, pues tengo que estar de la mano con mi cliente o con mi usuario para que me diga si fue bueno o no. Entonces, si yo le digo, bueno, ¿y esta botella sí le gustó? No, no me gustó el color. Bueno, yo voy colocando ahí. Sí, a tantas personas les gustó, a otras no. Voy haciendo métricas, voy haciendo estadísticas y voy sacando y analizando los datos, ¿sí o no? Porque para eso son los datos, para analizarlos. De hecho, nosotros lo vimos, si no estoy mal, en nuestra primera evidencia. ¿Se acuerdan que era por allá el DANE y que hablábamos de las estadísticas y de todo esto, ¿no? Entonces, ¿acá qué hacemos? Bueno, listo. Yo voy a evaluarlo. ¿Cómo? Pues le pregunto a usted, cliente, a usted, usuario, cómo le pareció la botella. Entonces usted me va a decir, no me gustó el color, está muy grande, está muy pequeña, ¿sí me hago entender? Entonces digamos que ahí es donde yo tengo que mirar y tengo que probar ese producto, ese servicio que yo lancé hacia mi, como hacia mi segmento, ¿sí o no? ¿Qué gano con esto? Pues primero que me van a ayudar a desarrollar un buen producto, ¿cierto? De la mano de mi cliente y observando las cosas que de pronto no están bien, porque ningún producto es perfecto y que yo lo puedo mejorar, ¿cierto? ¿A través de qué? De la retroalimentación y después lo que yo voy a hacer es ajustar los prototipos. Obviamente no voy a alcanzar a hacer esto, muchachos, porque nuestra evidencia llega hasta solo el prototipo. Ya les voy a decir de qué se trata. Pero entonces digamos que acá sí quisiera dejar algo claro, bueno, digamos, o no claro, sino enfatizar en los principios del design thinking, ¿cierto? O sea, primero que todo, sabemos que es un enfoque centrado, ¿cierto? Digamos que el usuario es el foco central de todo esto, ¿sí? Que tenemos que tener un pensamiento divergente, ¿cierto? Porque tiene que ser una amplia gama de ideas, ¿cierto? En esa etapa de ideación, que tiene que ser una iteración continua, o sea, no es un proceso lineal, ¿cierto? Sino que tiene una iteración constante de retroalimentación, ensayo-error, ¿cierto? Soluciono, me devuelvo, retroalimento, miro, otra vez vuelvo a preguntarles, a los que me digan, sí, ya, no, venga, mire lo que le hice, lo que usted me dijo, el orificio, si está bien, está más grande, está pequeño, ok. Si ven, es una retroalimentación continua para tener yo un producto mejor. Colaboración multidisciplinaria, casi siempre que se hacen este tipo de herramientas, ¿cierto? El design thinking, se promueve el trabajo en equipo. Yo sé que ustedes van a trabajar acá solos, pero digamos que en general, si ustedes quisieran trabajar alguna vez esta poderosa herramienta, ¿cierto? En sus trabajos, o de pronto en un emprendimiento, también podría ser. Entonces, digamos que ustedes podrían como que promover ese trabajo en equipo con personas de diferentes disciplinas, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron de pronto la película del creador de la bomba atómica, de Oppenheimer, ¿cierto? Eh, una una película muy, muy cruda, ¿no? Muy, fuerte. Pero si ustedes se dan cuenta en esa película, sí que se aplica mucho
lo que son los proyectos, ¿no? Entonces, usted tenía el tipo que era el gerente del proyecto, el que estaba armando, pues Oppenheimer, ¿cierto? Pero a su cargo él tenía varios científicos de distintas disciplinas, uno, digamos que expertos en cada una de ellas. Y él con su conocimiento, pues más o menos, digamos que los integraba. Si ustedes se dan cuenta, la bomba atómica fue un trabajo en equipo, o sea, no fue solo él el que lo hizo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, si vieron la película y si de pronto ven, de pronto en la historia, fueron varios científicos que estuvieron detrás de ese proyecto. Que si es bueno, que si es malo, bueno, ustedes tendrán ahí sus ideas, ¿cierto? Sus argumentos, pero yo no quiero eh, como que ahondar en esto, sino es simplemente que lo tomo de ejemplo para que ustedes vean cómo se puede hacer ese trabajo en equipo, ¿sí? Con una colaboración multidisciplinaria de diferentes ramas, ¿cierto? Y perspectivas distintas, pero que esto enriquece definitivamente la diversidad entre las ideas y los enfoques. También, digamos que esta herramienta lo que nos deja es un aprendizaje a través de la acción. De hecho, si se dan cuenta ustedes, esta evidencia se llama prototipo y plan de acción, ¿sí o no? Porque, pues, primero se aprende haciendo, probando y experimentando de los errores, digamos que se ven como aprendizajes. Y si ustedes se dan cuenta, todo eso está muy relacionado desde que nosotros empezamos a ver la diana de valoración, desde que nosotros empecemos a ver lo que era visión, que yo primero exploraba, ¿se acuerdan? Después de explorar, entonces pasaba a otra fase, que también era identificar, ¿cierto? La montaña, ¿se acuerdan que yo les hablaba? Identificar qué puedo hacer para llegar allá, después idear y también prototipar, ¿se acuerdan? Y llevar a la acción, ¿se acuerdan? Que lo último era entrar a la acción. Entonces, digamos que todo esto está relacionado, pero definitivamente esta metodología tan ágil se utiliza para eso, ¿no? Para hacer las cosas rápido y de una vez llegar a la acción. Pensamiento visual y prototipado rápido, como les estaba diciendo, y un enfoque en la solución. O sea, el enfoque de esto tiene que estar en la solución, no en el problema. El problema me va a llevar a la solución. La pregunta problema me va a llevar a una solución, ¿cierto? Definitivamente esta poderosa herramienta que les estoy mostrando, muchachos, es un enfoque altamente efectivo, ¿cierto? Para abordar problemas muy complejos y fomentar esa innovación. Y de verdad que se ha aplicado en muchos sectores, ¿cierto? Desde el diseño de productos, servicios, resolución de problemas sociales, empresariales, ustedes no se imaginan. Pero digamos que esto de verdad que es una herramienta muy poderosa que se las dejo, se la regalo para que ustedes la chequen, la miren y la puedan observar mejor. Bueno, aquí que estamos viendo, simplemente es la herramienta como quien dice, o sea, yo puedo saber cuáles son esas, digamos que etapas, la empatía, definir, idear, prototipar y evaluar. Cada etapa tiene unas herramientas que yo utilizo para desarrollar esa etapa, ¿sí? O sea, ya vimos qué se hace, pero digamos que estas son las herramientas. Entonces, por lo menos empatía, pues a través de qué yo voy a saber la persona que quiere, de entrevistas, de focus grupos, ¿cierto? Digamos, de grupos de focus, ¿cierto? Enfocados en algo. Esto es lluvia de ideas, sounding, ¿cierto? Lluvia de ideas, fichas de personas, perfiles de segmento de clientes, porque tengo que saber qué es lo que quieren ellos, tengo que saber qué es lo que piensan, ¿cierto? Mapa de empatía, etcétera, etcétera. Definir, mire lo que hablábamos sobre el árbol de problemas, curvas de valor, muy parecido al árbol de problemas, y mapa de contexto. Como, digamos que para ya sentar todas las ideas que yo tengo y definirme por una, ¿cierto? Miren que acá dice, y nos hablan de idear, también acá está la tormenta de ideas también, si se dan cuenta, mapa de oferta, de lo que yo voy a ofertar, prototipar el producto, el mock-up, que es como una maqueta y modelos de negocios, y evaluar a través de que, obviamente, de el testeo del producto Pinocho, que es como una encuesta cualitativa, cuantitativa, ¿cierto? Y el testeo de la usabilidad de qué? De ese prototipo que yo
lancé a las personas para que lo probaran. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues acá lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a leer un caso, ¿cierto? Un caso estudio, y en ese caso estudio vamos a desarrollar las fases del design thinking, ¿cierto? Como nosotros no alcanzamos a hacer lo que es todo el prototipado, porque para esto, digamos que si ustedes quisieran ahondar en este tema que es supremamente genial, fácilmente se puede hacer un curso de 48 horas. Pero acá pues lo vamos a resumir porque nos toca ir un poco más rápido. Miren que acá también están la empatía, la definición, la idea, el prototipo y el testeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo tenemos un caso de estudio. ¿Cuál es ese caso de estudio? Este que les estoy mostrando a los muchachos. Entonces, en un pequeño pueblo de España, donde llueve de manera permanente, se encuentra un hogar de personas de la tercera edad. Ahí ya nos está diciendo algo, ¿cierto? Ahí nos están dando información. Para todos los seres humanos, hacer ejercicio de forma regular ayuda a mantener una buena salud. Con mayor razón, para estas personas es muy importante caminar al día 5.000 pasos y que dediquen a esa actividad de un mínimo 60 minutos. Ahí ya tenemos dos condiciones, ¿sí o no? Eso también nos ayuda. En función de la velocidad a la que caminen, se cumple una u otra, pero la ideal es cumplir las dos recomendaciones. Una solución inicialmente propuesta por el enfermero para seguir las indicaciones de la doctora es utilizando una ficha en la que cada adulto debe registrar los pasos y el tiempo dedicado por día, ¿cierto? O sea, les dieron como una ficha para que ellos fueran a anotar una libreta, ¿cierto? Para que ellos fueran anotando los pasos. Después de una semana se encontró que casi ninguno registró los pasos, pues porque les da pereza, ¿cierto? Y ellos indican que resulta aburrido también caminar y contando en vez de charlando y observando la naturaleza, el paisaje, el río, etcétera. Algunos registraron el tiempo, pero la información recogida en opinión de la doctora no es muy confiable. Entonces acá empieza el problema. Miren que ya nos están diciendo que hay un problema, ¿cierto? ¿Cuál es el reto? La doctora quiere una solución que permita registrar los datos de forma confiable y así asegurarse de que los adultos mayores cumplen con el mínimo del ejercicio requerido. ¿Cómo se va a hacer eso? No sé, ¿cierto? Eso es lo que ustedes van a hacer, pero entonces, ¿qué condiciones hay? Este hogar cuenta con pocos recursos, ¿cierto? Por lo que tiene una solución que ser de bajo costo, no debe pasar, digamos que los 120.000 por adulto. Acá dice que los dispositivos similares disponibles en el mercado como relojes y celulares son muy costosos. Digamos que esto lo dice en la evidencia, pero la idea es que nosotros no hagamos esto, o sea, no hagamos que la solución no sea un reloj o de pronto un celular que cuente los pasos, sino que ustedes, por favor, interioricen, ¿sí? Pongan a funcionar todo la empatía de la ideación, del prototipado, ¿cierto? Y pensemos en qué podría ser esa solución, ¿cierto? Debe poder cargarse fácilmente para evitar que se caiga y se pierda o se dañe. Y no distraer al adulto mayor para que pueda charlar con la otra persona, con el amigo, con el compañero, mientras él camina y disfruta de la naturaleza por la montaña, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, miren acá, muchachos, una cosa. Explorar, muy parecido a esto, ¿cierto? A empatizar y a definir. Comprender, identifique, mire, identificar, ¿cierto? Definir, identificar. Identifique quién es el usuario, ¿cierto? Mire, acá tenemos que identificar, acá ya nos están dando varios datos. ¿Cuál es la edad, más o menos, el sexo, ¿cierto? El género, el nivel de ingresos, qué piensa, qué hace, cuáles son sus necesidades. Por favor, muchachos, no me vayan a escribir aquí que no aplica en este punto, que comprender no aplica, porque pues no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es empatizar, ¿sí o no? Identificar. Y ha pasado. Y el que, digamos, es decir, muchachos, no pedimos mucho, pero está la evidencia, ¿sí? Si aquí me colocan no aplica, quiere decir que no me entendieron nada de lo que yo dije, yo lo devuelvo, yo no, o sea, yo lo devuelvo.
¿sí? Porque, o sea, ¿cómo me van a colocar en aprender que no aplica? Si es lo que hemos estado de la empatía, ponerse en el lugar del usuario, ¿cierto? O de mi cliente. Entonces, después de eso vamos a idear cómo, acuérdense, hacemos una tormenta o una lluvia de ideas, ¿cierto? Que me permita generar varias ideas, pero de esas voy a escoger 3 ideas que para mí son las mejores, ¿sí? Y después, con esa idea de esas 3, yo voy a escoger una, ¿cierto? Que es la idea seleccionada a la que yo voy a desarrollar el prototipo, ¿cierto? Eh, digamos que es ese prototipo que yo voy a hacer, pues tiene que ser como una maqueta, pero la podemos hacer, digamos, como en un plano, o en un gráfico, en Canva, en PowerPoint, en Paint, también la podemos hacer. Entonces, miren que acá nosotros tenemos varios programas para poderlo hacer. Entonces, primero, exploro, ¿cierto? Una pregunta de búsqueda que permite identificar el problema central. ¿Tienen los adultos? Miren que acá la pregunta tiene que ser muy específica. ¿Tienen los adultos un mecanismo en el que se pueda Listo. Con la respuesta, esa pregunta me tiene que dar el producto que yo estoy haciendo. Ok, comprender cuántos años tienen, qué piensan ellos, cómo son, ¿cierto? Y después entonces yo voy a colocar, me voy a inventar zapatos que den los pasos, me voy a inventar que el camino de cada pie una señal, bueno, yo no sé, ustedes son los que tienen que idear. Después de todas esas ideas voy a sacar uno y voy a decir, ay, me voy a quedar con esta y yo voy a tratar de hacer el zapato así, así, entonces lo voy a hacer un dibujo, si quieren hagan un dibujo, como un plano de cómo podría ser ese zapato para que me sirva para lo que yo estoy utilizando, ¿sí? Y eso es todo lo que hay que hacer, pero les quiero mostrar también, muchachos, digamos que algo importante es cómo lo vamos a entregar. Esto es muy importante. ¿Cómo lo vamos a entregar? Entonces, permítame un segundo que me... ¿Qué es lo que pasó acá? Ay, Dios mío, esto sí. Ay, Dios mío, se bloquea. Voy a colocar acá, voy a compartir, creo que dejé compartir. Voy a compartir aquí cómo vamos a desarrollar esas evidencias, o sea, como el orden, para que ustedes lo vean. Igual también está, digamos que en el material, ¿cierto? Muy posiblemente ya mañana estará colgado. Pero miren, creo que ahí ya lo estamos viendo. Lo voy a agrandar un poco más. Acá, mira, ¿cuál es la idea? Elaborar una presentación en PowerPoint, muchachos. No vamos a hacer un trabajo en Word ni en PDF, no, señor. Vamos a hacer una presentación que puede ser en PowerPoint, en Canva, en algún otro programa que ustedes quieran de su preferencia, ¿cierto? Vamos a hacer una diapositiva con la pregunta de búsqueda, que es la parte de explorar. Vamos a hacer 2 diapositivas, miren acá lo que dice, 2 diapositivas con los datos de identificación del cliente, que es comprender. Otras 2 diapositivas con la descripción de las ideas innovadoras, la lluvia de ideas que yo tengo. Y otras 2 diapositivas con la descripción del prototipo que yo voy a hacer. Puedo incluir fotos, imágenes, gráficos, diagramas de flujo si quieren, ¿sí? Y eso es todo lo que hay que hacer, muchachos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Pues que el papel aguanta todo, ¿cierto, muchachos? Digamos que lo máximo que son, entonces son 7 diapositivas lo que vamos a hacer. Y entonces acá digamos que como el papel aguanta todo, pues lo que yo voy a hacer es que en la diapositiva voy a mirar cómo voy a hacer ese prototipo que les funcione a esa comunidad, ¿sí? Es algo muy sencillo de realizar. Ya saben cómo desarrollar, entonces, digamos que la evidencia, en resumen, lo que hay que hacer
es un prototipo y lo que se espera es que nosotros desarrollemos esas fases que acabamos de ver de esa herramienta que se llama Design Thinking, que se las regalé en este momento para que ustedes la miren, la exploren y la puedan usar. Entonces, la idea es que desarrollemos como esa habilidad. Obviamente esto va a ser un prototipo, mini prototipo, porque no tenemos tiempo para desarrollar un proyecto más grande. Entonces, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Cualquier que están la comunicación, el correo, también me pueden escribir al WhatsApp o también me pueden escribir en el foro, ¿sí o no? En el foro también me pueden escribir. Muchachos, que estén muy bien. Creo que la lista ya la dejé para las personas que asistieron. Y bueno, muchachos, que tengan una excelente noche, que estén muy bien, hasta luego.